que es útil, ¿no es cierto? Hemos concluido con la digoxina. También les había comentado que es importante saber qué tratamiento no es beneficioso. Y entre el tratamiento que no es beneficioso están los antagonistas cálcicos, ¿no? Como los dihidropiridínicos y los no dihidropiridínicos, como la amlodipina, la filodipina. Eventualmente podemos utilizar amlodipina en pacientes con hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca, que no podemos controlar la presión a pesar de haberles dado IECAS, ARAs o beta bloqueantes. Los inotrópicos orales como el samoterol, inhibidores de la fosfodiesterasa, dopaminérgicos o pulsas de dopa o dobutamina aumentaron la mortalidad. En general, todos los inotrópicos. Este más o menos es un algoritmo diagnóstico cuando sospechamos de un paciente con insuficiencia cardíaca. Hay que hacer una historia clínica poniendo especial énfasis en sus factores de riesgo cardiovascular, particularmente si son hipertensos o no, si están sometidos a drogas o medicamentos cardiotóxicos, ¿no? Y los medicamentos que utilizan. Después hay que hacer un examen físico minucioso y tratar de encontrar esos criterios de Framingham que habíamos mencionado. Y si están presentes, en otros países se usan los péptidos natriuréticos para corroborar el diagnóstico. Ya vamos a hablar luego de los péptidos natriuréticos. Y hacer un ecocardiograma para, obviamente, un electrocardiograma, una radiografía de tórax y posteriormente un ecocardiograma para poder clasificar si es una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, fracción de eyección intermedia o fracción de eyección preservada. Otro tipo de medicamentos que muchas veces usamos para las complicaciones de los pacientes con insuficiencia cardíaca son los anticoagulantes. Dentro de estos anticoagulantes, el más conocido es la warfarina. Pero también tenemos nuevos anticoagulantes orales que actúan a nivel del factor 10 como el rivaroxaban. ¿A quiénes vamos a dar? A pacientes que tienen fibrilación auricular, que tienen antecedentes de embolia, que uno les hace un ecocardiograma y encuentra un trombo, que tiene un aneurisma, que tiene una baja fracción de eyección, por ejemplo, menor de 30, o aquellos pacientes que tienen reposo prolongado, se van a beneficiar del uso de anticoagulantes. Otro grupo de medicamentos son los antiarrítmicos, y dentro de los antiarrítmicos el más conocido y el más económico de nuestro médico es la amiodarona. Entonces han habido algunos estudios con amiodarona como el Jessica, en pacientes con insuficiencia cardíaca severa y arritmias complejas y que le dieron amiodarona. 300 miligramos, le hicieron un seguimiento de 2 años y el resultado que, comparado con placebo, que obviamente la amiodarona produce una disminución de un 28% en el riesgo de muerte. Otro estudio, el EMIAT, también disminuyó la muerte súbita de los pacientes que recibían amiodarona en un 35%. Actualmente está demostrado que el cardiodesfibrilador implantable es mucho mejor que los antiarrítmicos clase 3 como la amiodarona, pero obviamente por el costo no son accesibles en nuestro medio. Hablamos un poco de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, es decir, aquellos que tienen una fracción de eyección mayor del 50%. Tienen una elevada prevalencia mayor al 50% y generalmente son pacientes que tienen comorbilidades, ¿no es cierto? Como son pacientes que pueden ser con patología pulmonar o con patología renal. Muchos de ellos tienen un infradiagnóstico. Entonces, en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada está asociada más a la edad, principalmente a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, a la insuficiencia renal. Y todos estos van a producir una disminución de la compliance del ventrículo izquierdo. La anemia también implica peor pronóstico. Entonces, estas comorbilidades nos llevan a inflamación, a fibrosis y obviamente mortalidad. Y lastimosamente, los medicamentos que utilizamos para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida que mejoran la sobrevida no tienen el mismo resultado en pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Conclusiones entonces, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es el tipo de insuficiencia cardíaca más frecuente.
El diagnóstico es mucho más difícil y generalmente requerimos hacerles a todos un ecocardiograma de forma estándar. El pronóstico es similar a los que tienen insuficiencia cardíaca con fracción reducida y el tratamiento es sobre todo sintomático. Si tiene edemas, habrá que darle diuréticos, si está hipertenso, habrá que darle vasodilatadores, ¿no? Eventualmente la espironolactona y no se observa una real disminución de la mortalidad con este grupo de medicamentos. Hay que controlar otros factores de riesgo como el peso, el consumo de sal, deben hacer ejercicio físico, etcétera. Modificaciones del estilo de vida que sí pueden ser un tratamiento coadyuvante. Dentro del manejo de la insuficiencia cardíaca habíamos mencionado que podían ser las modificaciones del estilo de vida, como la dieta hiposódica, el tratamiento farmacológico y el tercer ítem era el tratamiento eléctrico y es al que nos vamos a referir ahora. Dentro del tratamiento eléctrico tenemos el cardiodesfibrilador. Entonces, un equipo que cuando detecta arritmias complejas como taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, es capaz de producir una descarga en el interior del corazón, ¿no es cierto? Y sacar al paciente de ese estado. Este es el cardiodesfibrilador que está colocado a nivel del corazón. Acá a la izquierda están viendo que el paciente tiene una taquicardia ventricular. Se produce un choque eléctrico porque este equipo ha sido capaz de detectar esta arritmia y el paciente sale en ritmo sinusal. Recomendaciones, básicamente vamos a leer la clase 1. Se recomienda el cardiodesfibrilador para pacientes con arritmias ventriculares que causan inestabilidad hemodinámica, pero que el paciente tiene esperanza de vida de por lo menos un año. En muchos países, pacientes que tienen infartos de corazón grandes, ya automáticamente se les coloca un cardiodesfibrilador. Otro dispositivo eléctrico es el resincronizador, ¿no es cierto? Que se colocan electrodos auriculares o un electrodo ventricular izquierdo y un electrodo ventricular derecho. Y lo que hace, como su nombre dice, es crear una sincronía entre la contracción auricular y la contracción ventricular. Eso mejora el gasto cardíaco. Obviamente son equipos muy caros, deben estar por los $25,000 fácilmente. Pero tiene sus indicaciones específicas. Pacientes con baja fracción de eyección menor de 35, que tienen bloqueo de llama izquierda y que tienen un QRS mayor a de 130 milisegundos, a estos pacientes sí hay que colocarles un resincronizador, siempre y cuando estemos con el tratamiento estándar que hemos visto y que el paciente no responde. Lo que se ha visto es que disminuye la mortalidad, disminuye los ingresos por insuficiencia cardíaca, existe una mejoría clínica y una mejoría de la fracción de eyección. Hablamos un poco de insuficiencia cardíaca aguda, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio extenso, ¿cierto? Y esta es un cuadrito muy interesante, ¿no? Donde los divide en 4, de acuerdo a la presión capilar pulmonar y al índice cardíaco. Es decir, un paciente normal va a estar lo que se llama caliente y seco, ¿no? Un paciente con insuficiencia cardíaca o una disfunción sistólica va a estar caliente y húmedo, es decir, puede tener por aumento de la presión capilar pulmonar elevada y un índice cardíaco normal, podemos tener ese paciente que tiene estertores crepitantes, tercer ruido, edema, entonces un paciente caliente y húmedo porque tiene buena presión y tiene buena perfusión porque tiene un índice cardíaco normal o un gasto cardíaco normal. El paciente puede estar frío y húmedo cuando la presión capilar pulmonar está elevada y el índice cardíaco, que normalmente es de 2 puntos, choque cardiogénico, que está hipotenso, sudoroso. También el paciente puede estar en otro grupo el paciente está frío y seco. La presión capilar pulmonar es baja y el índice cardíaco o normal está reducido. Este es un paciente, por ejemplo, en choque hipovolémico.
¿no? Entonces, este paciente frío y húmedo se va a beneficiar de drogas inotrópicas y de vasodilatadores. El paciente caliente y húmedo se va a beneficiar de diuréticos y de vasodilatadores, ¿sí? Este es un algoritmo en base a esto que les he comentado, que no lo vamos a describir, ¿no? Pero sí, dentro de la insuficiencia cardíaca aguda, generalmente son pacientes que requieren estar en una unidad coronaria, en una terapia intensiva, y generalmente son pacientes hipotensos, ¿no? Que necesitamos elevar la presión arterial, entonces necesitamos drogas inotrópicas. Entre las drogas inotrópicas tenemos la dopamina, la norepinefrina, la dobutamina, la milrinona, que usamos en insuficiencia cardíaca con choque cardiogénico. Pero a la larga, los efectos sobre la mortalidad es que aumentan la mortalidad. Es por ello que su uso es limitado los primeros días o las primeras horas. Obviamente son manejados en las terapias. Otros dispositivos de asistencia que no tenemos acá se llaman ECMO, ¿no es cierto? Que son ya invasivos, que hacen como una especie de cortocircuito para la circulación tanto venosa como arterial a través de un dispositivo. Obviamente, este es una situación que vamos a usar algunas horas o días hasta que se pueda compensar el paciente o se pueda realizar, si es un problema de una válvula o de una que se ha roto, etcétera, hasta que se pueda realizar una cirugía. ECMO. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico. Hemos pasado al tratamiento eléctrico al tratamiento quirúrgico. El paciente, por ejemplo, se les coloca estas mallas alrededor del ventrículo izquierdo para mejorar su contractibilidad. Pacientes que tienen aneurismectomía, se les saca el aneurisma y es una cirugía de Batista, ¿no? Pero obviamente la mortalidad a mediano plazo igual es alta. Tenemos, antes de llegar al trasplante, los corazones artificiales. Este señor lo ven con una mochilita con su batería y que es capaz, mediante estos dispositivos, mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿no? Temporalmente. Y por último, el trasplante cardíaco, que está indicado en pacientes en etapa final de la insuficiencia cardíaca con síntomas severas, un pobre pronóstico y no tenemos otras opciones. Esta es la última. Obviamente conseguir un donador de un órgano cardíaco, de un corazón, es muy difícil, ¿no? Entonces, pero vean que tiene un buen resultado en centros experimentados. Más o menos un 45% sobrevive a un trasplante cardíaco después de unos 10 años, ¿sí? En Bolivia no hay mucha experiencia al respecto, pero también es una alternativa. Hablamos un poco de los péptidos natriuréticos. Imagino que han debido llevar fisiología del BNP y pro-BNP, ¿no es cierto? ¿Cómo se liberan estos péptidos? ¿Recuerdan? Por la distensión auricular, doctor. Por la distensión auricular y ventricular, que generalmente se genera en los procesos de insuficiencia cardíaca. Y aquí tenemos los péptidos natriuréticos, el ANP, BNP, CNP, urodilatin, pero los que más utilizamos son el ANP y el BNP. Estos son los péptidos natriuréticos que se liberan por distensión de la aurícula o del ventrículo, ¿no? La ANP se origina en las aurículas por distensión auricular, que es su estímulo, y el BNP del miocardio ventricular y el CNP del endotelio. El BNP por sobrecarga ventricular. Entonces, este tipo de exámenes de laboratorio son útiles cuando llega un paciente con disnea, por ejemplo, a la guardia. No sabemos si su disnea es de origen cardíaco o de origen pulmonar. Entonces, podemos pedirles un BNP y ahí, si está elevado, podemos decir. Y también es muy útil para el pronóstico del paciente.
No, en otros países lo hacen en forma rutinaria, pero acá un tiempo había, pero actualmente creo que no hay en ningún laboratorio donde hagan BNP. Son valores normales, que no vamos a entrar a eso. Entonces, están indicados para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda. Para esto es importante, para la estratificación de riesgo y pronóstico. Le damos un tratamiento a un paciente y le vamos haciendo BNP seriados y vamos a ver si es que va disminuyendo, quiere decir que nuestra terapéutica es adecuada, ¿no? Y esto es para el pronóstico, ¿no es cierto? Pacientes que tienen menor BNP tienen más sobrevida que los que tienen BNP más alto. Y es lo que les decía, podemos usar estos péptidos para el diagnóstico. Pacientes con disnea, se les hace un examen físico, radiografía de tórax, electrocardiograma y BNP. Si el BNP es mayor, por ejemplo, a 400 picogramos, tiene una posibilidad de tener insuficiencia cardíaca de un 95%. Bueno, últimamente se han realizado algunos estudios muy interesantes con nuevos medicamentos para la insuficiencia cardíaca, y este fue publicado hace un tiempo sobre el uso de los inhibidores de la neprilicina. Vamos a ver un poquito. Versus placebo. Existen péptidos vasoactivos, ¿no? Como el péptido natriurético, la adrenomodulina, la bradiquinina, la sustancia P, la calcitonina y otros péptidos que la neprilicina puede producir metabolitos inactivos. Estos péptidos lo que hacen es activan el sistema neurohormonal, aumentan el tono vascular, aumentan la hipertrofia, la fibrosis cardíaca y la retención de sodio. Es decir, tiene un efecto negativo en insuficiencia cardíaca por estos efectos, ¿no? Porque producen mayor retención, fibrosis, hipertrofia. Pero si hay una sustancia como la neprilicina que inactiva estos metabolitos, entonces vamos a mejorar esta situación. Y es así que se ha usado la asociación de dos sustancias, que no vamos a revisar todo esto, ¿no? Que es el sacubitril y el valsartán, juntos, ¿no? Que son capaces de inactivar la neprilicina, estos péptidos vasoactivos, y al hacerlo producen vasodilatación, disminuyen la presión arterial, disminuyen el tono simpático, disminuyen los niveles de aldosterona, disminuyen la fibrosis, la hipertrofia y producen diuresis. Entonces, este es el efecto bueno que tiene la combinación de estos dos medicamentos, sacubitril, valsartán, ¿no? Porque actúan a nivel de dos cadenas, uno de la adenina-angiotensina aldosterona como el valsartán, que es un ARA2, y el otro, el sacubitril, a nivel de los péptidos vasoactivos. Entonces, estos dos medicamentos, el sacubitril y el valsartán, se compararon con el enalapril, que como sabemos, el enalapril es un medicamento que es muy útil en insuficiencia cardíaca en un estudio que se llamó Paradigm, ¿no? Y en resumen, se vio que la combinación de este valsartán más sacubitril disminuía el riesgo de muerte, de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Disminuye el riesgo de muerte cardíaca, disminuye el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 21%. Y mejoraba los síntomas y las limitaciones físicas, es decir, mejoraba su clase funcional, disminuía la mortalidad. Entonces, este medicamento fue mejor tolerado que el enalapril, porque tenía menos opción de tos, de hiperpotasemia. Este medicamento ya se encuentra en los otros países y se llama Entresto.
¿no? Yo creo que pronto va a llegar a Bolivia. Y en resumen, los ARA disminuyen la mortalidad en un 15%, los IECAS un poquito más de un 15%, pero esta combinación de estos medicamentos, un 20% más de lo que decían los IECAS y los ARAs, o sea, es un excelente medicamento. Para que ya dentro de poco, cuando escuchen sobre esta combinación de sacubitril-valsartán, sepan que es muy útil para la insuficiencia cardíaca. Otros medicamentos son la ibabradina, que también ya tenemos en el mercado. Es un inhibidor del nódulo sinusal, disminuye la frecuencia cardíaca, pero el paciente tiene que estar en ritmo sinusal, ¿no? Disminuye el reingreso por insuficiencia cardíaca, pero no tiene gran efecto sobre la mortalidad. La digoxina ya hemos hablado, así que no vamos a volver a hablar. Nuevamente, la ibabradina adapta la frecuencia cardíaca y mejora la oferta de oxígeno. Es decir, muchos pacientes de estos ya estaban con betabloqueantes que sabemos que disminuyen la frecuencia cardíaca. Pero si le agregamos ibabradina más, podemos conseguir en aquellos pacientes una mejor respuesta. Pero hay que tener mucho cuidado con la frecuencia cardíaca. No vaya a ser que produzcamos bradicardia sintomática. Otro es el levosimedan, solo les doy el nombre para que recuerden, ¿no? Que potencia la sensibilidad del calcio, ¿no es cierto? Y también se usa, pero no tanto en la insuficiencia cardíaca. La nesiritida también es otro medicamento que está en investigación, ¿no? Es un péptido natriurético tipo B humano que produce vasodilatación y mejora los síntomas congestivos. Este medicamento y el levosimedan no hay en Bolivia, pero por si escuchan hablar, entonces ya saben que se utiliza en la insuficiencia cardíaca. Nesiritida lo que hace, aumenta la diuresis, disminuye la precarga, disminuye la presión capilar pulmonar, disminuye la postcarga, disminuye la disnea. Pero el que está más comprobado es, como les había mencionado, el uso del valsartán más el sacubitril. Existe últimamente en el Congreso del año anterior, se ha hablado mucho de unos medicamentos que son las glifosinas. ¿Han escuchado hablar de las glifosinas, chicos? No, ¿No? doctor. ¿Ninguno? Bueno, inicialmente se utilizó para la diabetes, pero después se vio que tiene un efecto muy importante a nivel cardíaco y actualmente existen algunos trabajos que se está usando para la insuficiencia cardíaca. Esto es lo nuevo, digamos, respecto a insuficiencia cardíaca, ¿no? Y seguramente se van a seguir estudiando. Dentro de estos tenemos la dapaglifosina. Esto se ha presentado en el Congreso Europeo del año anterior. Son los inhibidores de la SGLT2, mejor decirles glifosinas, ¿no es cierto? Hay varios. Uno de los más estudios importantes fue el Emperor con empaglifosina. Y lo que se vio con estos medicamentos, una disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, ¿no? Es decir, por ahí se les da para la diabetes, pero pacientes diabéticos sin insuficiencia cardíaca se comparó y les iba muy, muy bien con estos medicamentos. Bueno, para los que les gusta farmacología, es un cotransportador 2-sodio-glucosa, se usa en la diabetes tipo 2, esa ha sido su indicación inicial, ¿no? Sobre todo en pacientes que no pueden usar metformina, se combina otros antidiabéticos orales o a insulina. Y bueno, estos son los resultados de este estudio de este Emperor, donde sí se vio que mejoraba el filtrado glomerular, ¿no es cierto? Que disminuía las hospitalizaciones, que mejoraba los síntomas, que disminuía el NP y ProBNP. Bueno, eso es lo nuevo. Entonces hemos recorrido desde el tratamiento convencional hasta de lo que vamos a poder ver en un futuro próximo, ¿sí? Esta ha sido la última clase mía y por ende la última clase sobre insuficiencia cardíaca.
algo que no les haya quedado claro. O ha sido muy complejo. La primera parte, sobre todo la parte de ayer, es la que tienen que conocer. Esto, muchas de lo que hemos hablado como novedades, para que sepan lo que se está haciendo fuera y el futuro de la cardiología y en particular de la insuficiencia cardíaca. Respecto a todo lo anterior, digamos, la fisiopatología, el diagnóstico, cómo se hace, el diagnóstico clínico, los exámenes complementarios que deben pedir, poder clasificar a la insuficiencia cardíaca de acuerdo a las clasificaciones que hemos visto, pedir los exámenes complementarios, ¿no? Que nos pueden ayudar y colaborar tanto con el diagnóstico y el pronóstico y elegir los mejores medicamentos para el paciente. Obviamente hay que concientizarlos y hay que hacerles un seguimiento. Yo creo que muchos de ustedes tienen familiares que son hipertensos, diabéticos, entonces hay que tratar de controlarlos para evitar que lleguen a esta etapa ya de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y ustedes están en esa opción y después cuando lleguen a internados, sean médicos también, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Nada. ¿O ha quedado todo claro o ha quedado todo en la nebulosa? A ver, estaba muy complicado. ¿Mm? Todos han quedado callados. A ver, chicos, ¿qué opinan? ¿Han entendido o no han entendido? Muy complejo. ¿Mm? Se entendió, doctor, aunque es un poquito complejo en algunas partes. Bueno, lo que les recomiendo es que sobre esto que hemos avanzado, en este fin de semana traten de leer un poquito, ¿no? Porque los temas siguientes que van a ser valvulopatías, cardiopatía isquémica, muchos van a desencadenar o van a llegar a la insuficiencia cardíaca. Entonces es bueno que conozcan un poco de la fisiopatología. Bien, chicos, si no hay preguntas.